Buenos días compañeros, muy buenos días profesor. El tema que vamos a presentar hoy es la fenilcetonuria. Mi equipo de trabajo está conformado por Paola Bando, Vanessa Vallejo Rosero, quien les habla Laura Angélica Cuaranyandul. Entonces, en primer lugar vamos a comenzar con una introducción que nos va a dar una idea clara y general de lo que es esta patología. La fenilcetonuria, por sus siglas en inglés, conocida como PKU, es un error innato autosómico recesivo del metabolismo de la fenilalanina, que conocemos como PHE, y que es resultante de la deficiencia de la enzima fenilalanina hidroxilasa HPA. Entonces, dicho de otra forma, para tener un concepto más claro, hoy en día sabemos que la fenilcetonuria es una enfermedad de carácter crónico, es hereditario, ambos padres son los portadores de ese gen defectuoso, la probabilidad de 25% en cada embarazo, en realidad es una enfermedad poco frecuente. Para ubicarnos en Latinoamérica, sabemos que aproximadamente se da en 1 de cada 14.000 nacidos vivos y se diagnostican en Colombia alrededor de 10 fenilcetonurias en el año. No es frecuente, pero es muy importante conocerla, porque las consecuencias en realidad sí son graves si no se trata a tiempo. Entonces, la mayoría de esas formas de fenilcetonuria o de hiperfenilanemia, que también está conocida como HPA, son causadas por mutaciones en la HAP. Entonces, recordemos que la HAP, mutaciones en el gen que codifica la fenilalanina hidroxilasa, que es el 12q23.2. Sabemos que la fenilcetonuria no tratada entonces se asocia con un fenotipo anormal que incluye insuficiencia de crecimiento, pobre pigmentación de la piel, microcefalia, convulsiones, desarrollo global anormal, discapacidad intelectual grave. Sin embargo, es muy importante aclarar que la introducción de todos los programas que se han desarrollado en la detección de los recién nacidos y la intervención dietética temprana, hoy en día podemos saber que los niños nacidos con fenilcetonuria pueden esperar llevar una vida relativamente normal. El gen HAP, el gen que está codificando la enzima fenilalanina hidroxilasa, se encuentra en el cromosoma 12q23.2 y abarca aproximadamente 171 kilobases y contiene 13 exones. Entonces aquí ya nos vamos a profundizar muchísimo más en lo que es la genética de esta patología. Entonces decimos que la hiperfenilalanemia entonces puede ser causada por mutaciones en los locus de HAP, en los locus que están afectando la producción de esta enzima, lo que resulta en una fenilcetonuria, o también por mutaciones en varios locis que afectan la síntesis y regeneración de esta enzima. Claramente, como todas las mutaciones pueden ser neutrales con respecto a ese fenotipo, no pueden generar consecuencias graves, o también pueden ser patógenas debido a que se altera la estructura y la función de la enzima. Para el 2019 se habían identificado 500 mutaciones que causan enfermedades en pacientes con fenilcetonuria y se han registrado en la base de datos de mutaciones para esta enzima. Entonces, las mutaciones pueden ser de distintos tipos, pueden ser sin sentido, el 62% de los alelos de HAP, las supresiones pequeñas o grandes, 13%, defectos de empalme, 11%, poliformismo silencioso, 6%, mutaciones sin sentido, 5%, e inserciones, 2%. Entonces, todo este grupo de mutaciones pueden ocurrir en ese gen que está codificando esta enzima tan importante. Antes de continuar entonces con las manifestaciones clínicas, considero muy importante explicar cuál es la importancia de esta enzima o qué es lo que exactamente está realizando y lo que la hace tan importante. Entonces resulta que nosotros en nuestro cuerpo tenemos lo que es la proteína fenilalanina y resulta que esta proteína debe ser metabolizada para posteriormente producir tirosina. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Para realizar ese proceso se utiliza la enzima fenilalanina hidroxilasa, que estamos hablando que está codificada por este gen, y la tirosina es especial porque ella controla la producción de posteriores elementos importantes para nuestro cuerpo. Entonces, cuando no existe esta enzima o la ausencia de esta enzima, vamos a encontrar la fenilcetonuria. Es decir, que en simples palabras, estamos presenciando una ausencia de esta enzima fenilalanina hidroxilasa y por consecuente vamos a desencadenar una bajita tiroxina y una acumulación de la proteína fenilalanina que no estamos procesando y que no se debería acumular. Bueno, entonces vamos a comenzar
hablar de las manifestaciones clínicas. Entonces, la fenilcetonuria no tratada se asocia con un fenotipo anormal que incluye la insuficiencia del crecimiento, la microcefalia, las convulsiones, deterioro intelectual causado por la acumulación de esos subproductos tóxicos de fenilalanina. Esta proteína se debería estar metabolizando, pero como tenemos ausencia de la enzima, pues claramente se va a acumular. Además, la actividad de pH, la bajita actividad de esta enzima de la fenilalanina hidroxilasa, conduce a esa deficiencia de tirosina y también de sus subproductos posteriores. Entonces, ¿cuáles son? La melanina, la eretiroxina y neurotransmisores que son especiales, y es la razón por la que se explica muchas veces que esta patología conduzca a manifestaciones clínicas neurológicas que son muy especiales. Entonces, comencemos a hablar de esto. La patogenia del deterioro intelectual en la fenilcetonuria. El principal efecto clínico de esta patología está relacionado con el desarrollo cerebral y la función cognitiva que se encuentran alteradas. Entonces, el mecanismo por el cual encontramos altas concentraciones de la proteína fenilalanina provocan un deterioro intelectual que aún no está bien aclarado, pero el sello distintivo de esta neuropatología observada parece implicar la hipomelanización y la desmelanización. Se han propuesto entonces una serie de factores que contribuyen a la neurotoxicidad de la fenilcetonuria, que incluyen lo que les explicaba anteriormente, que es la déficit de tirosina, es decir, el efecto de concentraciones elevadas de la proteína fenilalanina en el transporte de otros metabolismos a través de la barrera hematoencefálica, y los efectos de la deficiencia de la tirosina potencial y relativa en la neuroquímica del metabolismo. Se ha sugerido que la falta de la actividad de la enzima fenilalanina hidroxilasa da como resultado una deficiencia relativa de tirosina para el feto, y las madres que son portadoras de fenilcetonuria posiblemente también tengan un suministro muy limitado de lo que es la tirosina. Ahora hablemos entonces de ese impacto neurológico y neurofisiológico en la edad adulta. La resonancia magnética entonces ha mostrado lesiones en la sustancia blanca del cerebro de pacientes adultos que presentan fenilcetonuria, cuyo tamaño y número se relacionan directamente con esa concentración tan abismal que vamos a encontrar de la proteína en la sangre. Entonces, tales cambios se han revertido a reducir los niveles de lo que es la fenilalanina en la sangre. Esto ha llevado al establecimiento entonces de los fines a los que se va a enfocar el tratamiento. Entonces, de nacimiento a 8 años, la fenilalanina de 10 a 300 micromoles sobre litro. En los niños mayores y adultos, una fenilalanina menor de 700 micromoles sobre litros. Un metaanálisis reciente entonces de ese perfil cognitivo de los adolescentes y los adultos que presentaban fenilcetonuria en comparación con sujetos de control normales entonces mostró las siguientes características: un coeficiente intelectual de escala completa, velocidad de procesamiento, control motor y habilidades inhibitorias significativamente reducidas, y un rendimiento reducido en las pruebas de atención en los grupos en los que estaba presente la fenilcetonuria. Ya habíamos hablado un poco de los datos demográficos en principio para ubicarnos en Latinoamérica, entonces aquí nos están mostrando también la incidencia en otros países. Observamos en las poblaciones asiáticas, Japón, China, Escocia, Checoslovaquia, Hungría y Dinamarca, y observamos que oscilan entre, por ejemplo, China entre 1 de 17.000 nacidos. En Japón está muchísimo más reducido porque está entre 1 de 125.000 nacidos. En Escocia 1 de 5.300. Para las poblaciones europeas también está un poquito más disminuido. En Francia 1 de 13.500. Entonces aumenta la probabilidad. Reino Unido de 1 de 14.000, Italia 1 de 17.000, Canadá 1 de 22.000, en las poblaciones árabes 1 de 6.000, Australia 1 de 10.000. Eso ya es una ubicación muchísimo más global de esta patología alrededor del mundo. Respuesta inmune e inmunopatogénesis. Una respuesta inmune es la inmunidad innata, que es un sistema de defensas con el cual se nace y que protege contra todos los antígenos. Consiste en barreras que impiden que los materiales dañinos ingresen en el cuerpo. Ahora, los errores innatos del metabolismo son un grupo de condiciones caracterizadas por el acúmulo de sustancias tóxicas producido habitualmente por un defecto enzimático. Entonces, la fenilcetonuria es un error innato del metabolismo de los aminoácidos y se debe a la deficiencia hereditaria de la enzima hepática fenilalanina hidroxilasa.
Se produce acumulación de fenilalanina y por consiguiente disminución de la producción del aminoácido tirosina. El aumento de fenilalanina en la sangre produce una inhibición competitiva del transporte de otros aminoácidos a través de las membranas celulares, incluyendo el paso por la barrera hematoencefálica, aumentando más la concentración de fenilalanina en el cerebro. Lo anterior reduce las concentraciones de aminoácidos intraneuronales. Inhibe también competitivamente la hidroxilación de tirosina y triptófano, causando una disminución de la síntesis proteica con afección de la proliferación dendrítica, la mielinización e inhibiendo la síntesis de serotonina, dopamina y norepinefrina. Por otro lado, la deficiencia de tirosina explica la afección del crecimiento pontoestatural y los signos de hipopigmentación. Caso clínico. Lactante de 10 meses, sexo masculino, procedente de las Piedras Canelones, madre adolescente, niega consanguinidad ni patología a destacar, desconocemos antecedentes paternos. Producto de primera gestación, embarazo de captación tardía con 7 controles posteriores, mal tolerado por estado hipertensivo del embarazo, recién nacido de término, cesárea por patología materna, vigoroso, adecuado para la edad gestacional, pesquisa neonatal sin alteraciones, certificado esquema de vacunación vigente, controlado en salud con peso y talla en percentil 50, perímetro craneano en percentil 85. Con respecto al desarrollo, la madre refiere en los primeros meses, seguimiento con la mirada, gorgueo. A los 5 meses adquirió sostén cefálico y la prensión de objetos con ambas manos. No logró sedestación ni transferencia de objetos de una mano a otra. No balbucea ni lalea. A los 10 meses de edad, el pediatra tratante nota regresión de conductas adquiridas, perdiendo el sostén cefálico, seguimiento con la mirada, la toma de objetos y el gorgueo. Concomitantemente comienza con episodios de movimientos anormales de los 4 miembros bruscos de segundos de duración. Se realizó derivación a neuropediatría, quien lo envía para estudio al Centro Hospitalario Pereira Russell. Análisis complementarios o ayudas diagnósticas. Al examen se trataba de un lactante irritable con actitud en batracio, mioclonias de los 4 miembros. Presentaba una fontanela anterior de 1 por 1 centímetro normotensa, sin resalto en suturas, piel y faneras claras, mucosas normocoloreadas sin lesiones. Al examen neurológico, vagabundeo ocular, guiño a la amenaza ausente, reflejo cocleo palpebral presente bilateral, hipotonía en predominio axial, reflejos osteotendinosos, vivos de forma simétrica, cutáneo plantar en flexión bilateral, a nivel abdominal, hernia umbilical reductible, no coercible, no visceromegalias, examen pleuropulmonar y cardiovascular normales. Los datos compatibles con retraso en la adquisición de conductas en los primeros meses, con pérdida posterior de logros previamente adquiridos sin mediar una noxa definida que lo explique, sumado a la instalación de movimientos anormales recurrentes en el tiempo, llevaron a la sospecha diagnóstica de probable enfermedad neurometabólica. Con ese diagnóstico presuntivo se solicitó como valoración complementaria electroencefalograma, trazado ipsarrítmico, resonancia magnética, imágenes hipointensas en T1 e hiperintensas en T2 y FLIR, mal delimitadas bilaterales y simétricas que comprometen ambos putámenes, globos pálidos, sustancia negra, núcleos subtalámicos, sustancia gris periaqueductal, núcleos dentados y tronco encefálico, con restricción en la difusión, cuerpo calloso adelgazado y megacisterna magna, figura 1 y 2. Potenciales evocados visuales, difusión bilateral. Análisis complementarios. Se corroboró en la base de datos del BPS el resultado normal de la pesquisa neonatal. Se solicita nueva pesquisa que informó fenilalanina 1260 milimol por litro, siendo el valor normal hasta 150 milimol por litro. Se confirma el diagnóstico de fenilcetonuria con síndrome de West secundario.
En el diagnóstico médico diferencial vamos a tener un cuadro clínico que se manifiesta desde los primeros meses de vida, donde se van a dar convulsiones, espasmos masivos con ipsarritmia en el trazado electroencefalográfico. Este trazado es un patrón en el encefalograma que se caracteriza por la presencia de continuas descargas de ondas lentas, puntas, ondas agudas sin una sincronización entre ambos hemisferios. Esto debido a una disminución en el cuerpo calloso, que es el responsable de enviar conexiones entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Como consecuencia, este encefalograma va a presentar un alto voltaje, dando una sensación de absoluto desorden producido por esta deficiencia de conexiones. También se va a producir un eczema rebelde al tratamiento farmacológico y como consecuencia se va a dar una inflamación de la piel. También se evidencia que el cabello, los ojos y la piel van a ser más claros que los de sus progenitores y también algo muy importante y característico que es un olor a humedad producido por la excreción de ácido fenilacético. Es importante detectar problemas metabólicos como la fenilcetonuria en los primeros meses de vida para así poder evitar trastornos neurológicos futuros. Entonces, para esto se va a utilizar los programas de cribado neonatal que se consideran una actividad esencial dentro de las actuaciones en materia preventiva de salud pública. Se dice que entre 1 y 2 de cada 1000 recién nacidos aparentemente sanos padecen trastornos del metabolismo que, de no ser tratados adecuadamente, algunos de ellos pueden ser causa de incapacidad. Se dice que el cribado, como tal, como definición, es la aplicación de procedimientos de selección a poblaciones de individuos aparentemente sanos con objetivo de identificar en la fase de latencia a aquellos que pueden estar enfermos o que presentan un riesgo incrementado de padecer una determinada enfermedad porque presentan un factor de riesgo. Entonces, para esto se van a realizar pruebas que van a ser capaces de descartar a un alto porcentaje de la población estudiada, de manera que el número de falsos negativos por una baja sensibilidad y de falsos positivos por una escasa especificidad sean mínimos. Entonces se van a realizar exámenes metabólicos de rutina a los neonatos para determinar si padecen fenilcetonuria, normalmente mediante una punción en el talón poco después del nacimiento. Si da positivo, hay que realizar exámenes de orina y de sangre para confirmar el diagnóstico de fenilcetonuria. En ocasiones es posible que la prueba resulte negativa si se realiza antes de las 24 horas de vida. En estos casos, se puede recomendar repetir la prueba después de 1 o 2 semanas de vida. También se puede realizar la prueba del cloruro férrico en la orina. En casos excepcionales no se encuentra el ácido fenilpirúvico en la orina, sino solo cuando se ha expuesto al niño a una sobrecarga dietética o cuando tiene fiebre. Estos casos se consideran como defectos parciales. Otra prueba es la técnica de Guthrie, que es un examen que se realiza frecuentemente como parte de un grupo de pruebas de detección de rutina que se hacen antes de que el recién nacido salga del hospital. Si el bebé no nace en un hospital, la prueba se debe hacer en las primeras 48 a 72 horas de vida. Para esto se va a limpiar una zona del pie del bebé, con frecuencia el talón, como se muestra en la gráfica, con un antiséptico o se punza con una aguja o lanceta puntiagudas. Se va a colocar 3 gotas de sangre en 3 círculos para exámenes separados sobre un trozo de papel. Se puede aplicar un algodón o un vendaje en el sitio de la punción si el sangrado persiste luego de la toma de las gotas. Entonces, en este caso, como se va a realizar una prueba de fenilcetonuria, el papel reactivo se va a llevar al laboratorio, donde se hace un procedimiento que consiste en la detección de la fenilalanina mediante la inhibición que produce el metabolito beta 2 tienilalanina sobre el crecimiento de Bacillus subtilis, que es una bacteria. Este test tiene un porcentaje de sensibilidad y especificidad del 99%. En casos conocidos de fenilcetonuria, se puede aconsejar realizar un estudio genético a los familiares para detectar posibles portadores mediante la detección de una mutación y así prevenir casos futuros. Bueno, una vez se realizan las pruebas para la detección de fenilalanina en sangre,
Se debe tener en cuenta los niveles máximos que ésta debe tener para poder diagnosticar la fenilcetonuria. Entonces se dice que los recién nacidos debe tener una concentración menor de 2,5 miligramos sobre decilitro, los niños menores de 5 años deben tener 6 miligramos sobre decilitro, los niños de 5 a 10 años su concentración debe ser igual a 8 miligramos sobre decilitro y los niños que superen los 10 años deben tener una concentración aproximadamente de 11,7 miligramos sobre decilitro. Bueno, el tratamiento como tal consiste en una dieta restringida en fenilalanina que al ser instaurada desde el periodo neonatal previene el retardo mental. La dietoterapia consiste en restringir la ingesta de fenilalanina a 250 a 500 miligramos por día, teniendo en cuenta que la dieta normal aporta 3.000 a 500 miligramos por día. El objetivo principal va a ser mantener el nivel de este aminoácido en sangre entre 2 y 10 miligramos sobre decilitro, demostrándose que estos niveles de fenilalanina permiten un crecimiento y desarrollo normal en los niños que presentan fenilcetonuria. La dieta va a prohibir alimentos de origen animal por su alto contenido de este aminoácido y restringe la ingesta de cereales, frutas y verduras. El sustituto lácteo especial, sin fenilalanina, es necesario por ser la única fuente de proteínas de alto valor biológico que reciben. Se han formulado diversos alimentos con bajo contenido en proteínas, como los fideos, las galletas, el pan y chocolates, que proporcionan calorías adicionales, logrando saciedad y evitando transgresiones a la dieta en los niños mayores. En la tabla que tenemos en la diapositiva podemos mirar los alimentos prohibidos, los alimentos controlados y los alimentos libres que el niño puede consumir. En la primera semana del tratamiento se va a suspender la lactancia materna y se va a entregar el 100% del líquido requerido como fórmula especial sin fenilalanina, que consiste aproximadamente entre 150 mililitros por kilogramos por cada día. Se completa el aporte de calorías con maltosa, dextrina y aceite de soya de acuerdo a las recomendaciones según el sexo, edad y peso real. Guiándonos en la tabla de acá podemos ver la edad, la concentración de fenilalanina que se puede suministrar, la cantidad de tirosina, proteína, calorías y los líquidos que se van a suministrar para poder tratar este trastorno metabólico. Semanalmente se va a medir el nivel de fenilalanina en sangre con el método de inhibición bacteriana de Guthrie y según este nivel se realiza el ajuste de ingesta de fenilalanina. La prescripción consiste en entregar la fórmula especial y luego colocar al niño al pecho, actividad que se repetirá cada 3 horas. Existe un protocolo de evaluación del nivel de fenilalanina en sangre cuando se utiliza lactancia materna. Entonces se dice que si el nivel de fenilalanina se encuentra entre 2 miligramos sobre decilitro, se va a mantener la prescripción de la cual hablábamos anteriormente. Si está abajo de 2 miligramos sobre decilitro, se disminuye la fórmula especial en un 25%, aumentando indirectamente el volumen de leche materna y la cantidad de fenilalanina dietaria. Si el nivel de fenilalanina en sangre está entre 6 y 10 miligramos sobre decilitro, se va a aumentar el volumen de la fórmula especial sin fenilalanina en un 25% y se va a disminuir la fórmula indirecta de la ingesta de leche materna. Por último, si el nivel de fenilalanina se encuentra sobre 10 miligramos sobre decilitro, se aumenta la fórmula en un 50% del total de líquido prescritos según el peso real del niño. Como dato interesante y desde donde nos guiamos para sacar los datos en esta presentación, nos dice que el Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos de la Universidad de Chile desde hace 8 años utiliza la lactancia materna como parte del tratamiento de la fenilcetonuria, observando que hasta el 4.º mes de edad la leche materna aporta el 50% de las proteínas, calorías y fenilalanina, manteniéndose un nivel de esta fenilalanina en sangre bajo, aproximadamente de 6,0 miligramos sobre decilitro, y que al 6.º mes de edad el 74% de los niños con fenilcetonuria estaban aún en lactancia materna y con fórmula especial. Se puede decir que la dieta por sí sola no va a proporcionar en forma adecuada nutrientes tales como el zinc, el selenio, el hierro, el cobre,
el cromo, la vitamina B12 y el calcio, siendo necesario su suplementación a través de fármacos o el sustituto lácteo sin fenilalanina. Otros nutrientes con posibilidad de estar en déficit son los ácidos grasos esenciales araquidónico y el DHA. Considerando el importante rol que juegan estas grasas en las estructuras del tejido como la retina y el cerebro, se ha sugerido mantener una razón entre linoleico y alfa-linoleico, que son los precursores, de 1 a 15 para fomentar la síntesis de ácido araquidónico y el DHA a partir de estos precursores. Se ha reportado que los niños con fenilcetonuria en dieta estricta tienen desmineralización ósea, aumentándose el riesgo de hacerse fracturas. La deficiencia de tirosina, por otro lado, ocasiona una disminución de la síntesis de dopamina y noradrenalina debido a que el transportador de aminoácidos neutros hacia la barrera hematoencefálica tiene mayor afinidad por la fenilalanina, disminuyendo el ingreso de los aminoácidos neutros, tales como el triptófano y la tirosina. Con estos hallazgos se ha sugerido suplementar con tirosina aproximadamente una suministración de 100 a 300 miligramos por kilogramo cada día para mantener su nivel de sangre sobre 8 miligramos sobre decilitro. El aumento de la fenilalanina plasmática durante el seguimiento se puede producir por la presencia de infecciones o por un ayuno prolongado, por cirugías o por transgresiones alimentarias. La dietoterapia en este periodo consiste en disminuir la ingesta de fenilalanina en un 25%, aumentar el volumen de la fórmula sin fenilalanina para promover la síntesis proteica y aumentar como tal la ingesta de energía, lográndose un balance metabólico deseado. Puede existir otra complicación y es que la madre padezca fenilcetonuria. Para esto se recomienda una dieta que es tan estricta como los lactantes, debido a que la fenilalanina tiene un gradiente positivo desde la placenta al feto, lo que implica luego que si el nivel de la fenilalanina en sangre es de 4 miligramos sobre decilitro, el feto tendrá de 1 a 2,5 veces más fenilalanina en sangre. Para prevenir el efecto teratógeno de la fenilcetonuria, se recomienda iniciar la dieta restringida en fenilalanina 2 meses antes de la concepción y mantenerla durante todo el embarazo. La dieta debe aportar entre 6 y 10 miligramos por kilogramo por cada día de fenilalanina y 1 a 1,5 gramos de proteínas por kilo de peso provenientes de la fórmula sin fenilalanina. Las calorías y otros nutrientes se adecuan según la edad y el peso por trimestre de embarazo. Va a ser muy necesario medir el nivel de fenilalanina cada semana y mantenerla bajo 4 miligramos sobre decilitro, controlando la tirosina plasmática mensualmente, asegurándose que esté sobre 0,8 miligramos. Si es menor, se recomienda suplementar con 300 a 400 miligramos por día. Entonces, en esta tabla nos dan las recomendaciones diarias de los nutrientes con fenilcetonuria materna, donde nos muestran el trimestre, la edad y la cantidad que se debe suministrar tanto de fenilalanina, tirosina, proteínas y calorías. Bueno, para la discusión de nuestro caso clínico, nos mostraban unas imágenes de resonancia magnéticas que se mostraban en la presentación, donde evidenciábamos lesiones bilaterales y simétricas hiperintensas en T2 en sustancia blanca periventricular a nivel parietal y occipital, correspondiendo a alteraciones en la mielinización, entre otras posibles causas, como consecuencia de una alta concentración de fenilalanina en sangre. En el paciente, las lesiones eran más extensas de lo habitual, abarcando ganglios basales, mesencéfalo y pedúnculos cerebelosos medios. En la literatura se describe de forma excepcional dicha topografía lesional. Estos hallazgos se vinculan a la elevada concentración de este aminoácido en la sangre. Asimismo, se describe una mayor extensión lesional en la asociación de fenilcetonuria con síndrome de West, postulándose que ambas patologías participan alterando el proceso normal de la mielinización. Para el proceso de conversión de fenilalanina a tirosina es necesaria la participación de la enzima fenilalanina hidroxilasa, siendo necesaria además la presencia de un cofactor no proteico llamado tetrahidrobiopterina o BH4, como en este caso, donde se descartó el déficit del cofactor BH4, el 98% de los casos se debe a mutaciones en el gen codificador de la enzima fenilalanina hidroxilasa, correspondiendo a la llamada fenilcetonuria clásica, mientras que el 1 al 2% corresponde a mutaciones en la codificación de otras enzimas de la vía metabólica de la fenilalanina, entre ellas las que afectan al cofactor antes mencionado.
Para el diagnóstico se requiere la detección y cuantificación de la fenilalanina en sangre. Valores menores a 150 mol por litro equivale a 2,5 miligramos por día. Son considerados normales, mientras que los valores iguales o mayores requieren una segunda muestra. En este caso, el valor está muy por encima al del considerado normal, dando como diagnóstico fenilcetonuria. Con respecto al tratamiento de la fenilcetonuria, el objetivo es mantener niveles adecuados de fenilalanina en sangre. Son considerados valores deseables menores a 6 miligramos sobre decilitro hasta el año de vida. Esto se logra con la disminución de alimentos con alto contenido de este aminoácido, como mencionábamos anteriormente. Por otro lado, el espectrómetro de masa es un método con alta especificidad y sensibilidad, en particular para detectar alteraciones en las L-carnitinas y aminoácidos, si bien pueden haber factores que determinen falsos positivos como negativos. En este caso fueron informados como normales, constituyendo a un falso negativo que pudo haber sido a un error al momento de leer la muestra. Dentro de las teorías existentes se plantea que los niveles elevados de fenilalanina determinan cambios a nivel de diferentes neurotransmisores, con disminución de ácido gamma-aminobutírico, glutamina y dopamina, entre otros, alterando la función cerebral. Concluimos que la sospecha de una enfermedad neurometabólica entre las situaciones mencionadas y el conocimiento de las mismas por parte del pediatra son fundamentales para el pronóstico, dado que en muchas, como la fenilcetonuria, existen posibilidades terapéuticas que mejoran el mismo si se ofrecen en forma temprana. La reiteración de la toma de la muestra ante la sospecha clínica es fundamental, ya que existen, aunque en bajo porcentaje, falsos positivos y falsos negativos. Se enfatiza el rol del pediatra en la vigilancia del desarrollo del niño desde el primer nivel de atención como parte fundamental del control del niño en salud. Y bueno, hasta aquí nuestra presentación sobre fenilcetonuria. Muchas gracias.